Bueno, buenas noches, queridos amigos, familia y demás personas que puedan estar escuchando esta reflexión de hoy alrededor del catecismo de Heidelberg y de, por supuesto, lo que nos dice la Biblia. Recordemos un poco lo hablado anteriormente y pensemos un momento en lo que es un catecismo. Por tradición, podemos pensar que se trata de algo que pertenece a la Iglesia Católica, pero los catecismos no son más que preguntas y respuestas que nos permiten estudiar la Biblia de forma más sencilla. Eh, esto fue usado por la Iglesia y se fortaleció con las iglesias cristianas no católicas en los últimos siglos. Entonces, si ustedes escuchan la palabra catecismo, no se vayan a asustar porque es algo usado a través de la historia de toda la Iglesia. Ahora, hemos iniciado nuestros devocionales con el Catecismo de Heidelberg, el cual comienza con una de las preguntas más bellas jamás escritas. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta nos dice que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Es decir, el mayor consuelo que un ser humano puede tener es saber que no está solo, que no vive ni muere al azar, sino que pertenece a Cristo, quien lo cuida, quien lo sostiene y quien lo ha salvado. Pero además, escuchamos, pero bueno, apenas escuchamos esto, nos surge otra pregunta que es completamente natural. ¿Cómo puedo vivir y morir con ese consuelo? ¿Qué debo saber para que esa verdad sea mía? Y aquí aparece nuestra pregunta número 2 que nos corresponde el día de hoy. La pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo puedo vivir y morir en ese consuelo? Entonces el Catecismo nos dice, debemos hacer tres cosas. Primero, saber cuán grande es mi pecado y mi miseria. Segundo, saber de qué manera soy librado de todos mis pecados y de esa miseria. Y tercero, cómo voy a agradecer a Dios por tal liberación. El catecismo nos muestra que la vida cristiana tiene una forma de ser muy sencilla, pero a la vez también muy profunda. Conocer mi necesidad, conocer a mi Salvador y vivir agradecido. Esa puede ser la estructura general del cristianismo. Conocer mi necesidad, conocer a mi Salvador y vivir agradecido. Con esto entendemos entonces que ser cristiano no se trata de seguir una gran cantidad de rituales, tradiciones, requisitos o estilos de vida que en vez de liberarnos nos ponen cargas imposibles de llevar. Pero ser cristianos tampoco se trata de no hacer nada al respecto. Y el catecismo nos aclara tres cosas importantes que en la Biblia se nos manda a hacer y que además de ser muy importantes, son muy urgentes. Entonces, lo primero es conocer mi pecado y mi miseria. Parece muy duro comenzar aquí, ¿verdad? Pero es necesario. Todos tendemos a pensar que somos básicamente buenos, que tenemos algunos defectos, uno que otro errorcito por aquí, por allá, que cometo algunos errores, bueno, nada demasiado grave. Sin embargo, cuando la Biblia habla de pecado, no se refiere solo a las malas acciones que podemos estar cometiendo a diario, sino que trata el pecado como un veneno en el corazón. Vivir en pecado es vivir como si Dios no contara para nosotros. Es vivir como si fuéramos dueños absolutos de nuestra propia vida y es vivir ignorando lo que es Dios y vivir, obviamente, como si no lo necesitáramos. Eso es vivir en pecado. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo hago con mi vida lo que quiero, suena a que es una persona muy libre, ¿verdad? Pero en realidad refleja que hemos echado a Dios de la ecuación.
Eso es pecado, ponerme en el centro del lugar que le corresponde a Dios, y la consecuencia de todo eso es la miseria, porque lejos de Dios siempre terminaremos vacíos, siempre terminaremos miserables. Pensemos en un momento en alguien que trata de llenar su vida con trabajo, con dinero, con placer, con vicios, pero que nunca se sacia. Cuanto más corre esta persona, más cansado y frustrado está. Ese vacío es una señal de que fuimos creados para algo más, mucho más grande, para algo mucho más importante que lo que estamos haciendo en este momento de nuestras vidas. Y que al dar la espalda a Dios hemos roto lo más esencial de nuestra existencia. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Eso nos iguala a todos, a ricos y a pobres, jóvenes y ancianos, religiosos y no religiosos. Todos compartimos esa necesidad de Dios. Y reconocer esto no es para aplastarnos, no es para humillarnos, sino para despertarnos. Si no vemos nuestra enfermedad, pues nunca buscaremos la cura. La segunda cosa que nos dice el catecismo que debemos hacer es que debemos conocer cómo somos librados. Aquí es donde el Evangelio toma sentido. Dios no nos deja atrapados en nuestra miseria, más bien, como lo vimos en nuestra última reflexión, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y vino a morir en nuestro lugar para pagar la deuda de nuestro pecado. Imaginen en este momento así rápidamente que tienen una deuda impagable en el banco, en Bancolombia, la vivienda, en el que sea, tienen una deuda gigante que no los deja dormir, no los dejan estar tranquilos, que lo primero que hace al despertar en las mañanas es pensar en esa deuda. Y un amigo eh, con mucho dinero llega y le dice, bueno, yo he cubierto su deuda, ahora esté tranquilo, siéntase libre. ¿Usted qué sentiría? Sentiríamos gratitud, ¿verdad? Sentiríamos alivio, sentiríamos como si volviéramos a nacer. Eso es lo que hace Cristo, pero a un nivel mucho, mucho más profundo. Él no solo paga nuestra deuda, que es moral y espiritual, sino que nos reconcilia con Dios, nos da una nueva vida y una esperanza que es eterna. La Biblia lo dice con claridad en Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús, nuestro Señor, no es una opción más entre muchos dioses, es la única puerta, el único camino. Y lo maravilloso es que esa salvación no se compra, tampoco se gana, mucho menos la merecemos, sino que se recibe por fe como un regalo especial. Quizás alguien diga, pero yo no soy religioso, o diga, yo no sé si podría cumplir con tantas reglas en el cristianismo. La buena noticia es que la salvación no comienza con lo que tú haces, sino con lo que Cristo, nuestro Señor, ya hizo. Se trata de confiar, se trata de entregarse, de reconocer que necesito ayuda y que solo Cristo puede darme esa ayuda. Y lo tercero que nos dice el catecismo es que debemos conocer cómo agradecer a Dios. Cuando alguien te salva la vida, lo mínimo que nace en el corazón, en nuestro corazón, es gratitud. Y esa gratitud se traduce en acciones. Si alguien me rescató de ahogarme en el río Bogotá, que yo iba pasando en un puente, me caí, cualquier cosa, y alguien me rescata, yo no viviría después de eso como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Mi vida entera estaría marcada por ese hecho, por ese rescate. Lo mismo pasa con la fe cristiana. El agradecimiento a Dios no es un esfuerzo pesado, sino la respuesta natural de alguien que ha sido amado y que ha sido rescatado. Jesús
no solo quiere salvarnos de la condenación, sino que Él desea darnos una nueva vida de servicio, una nueva vida llena de amor, de obediencia, no por miedo, no porque tengamos miedo de ir al infierno, sino porque hay una gratitud. Por eso en Mateo 5:16 se nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como les dije, no ganamos nuestra salvación por dinero ni por buenas obras, sino que las buenas obras son el reflejo de una gratitud que hay en nuestro corazón. Nuestra vida agradecida es como una lámpara. No se trata de lucirnos delante de las personas, sino de reflejar la bondad de Dios. Por ejemplo, cuando perdono a alguien que me ofendió, estoy mostrando que yo fui perdonado por Dios. Cuando comparto de lo que tengo a alguien que está necesitado, una librita de arroz, algo de comida, estamos mostrando que nuestro Cristo compartió su riqueza espiritual con nosotros. Cuando vivo con esperanza en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, muestro que Cristo me dio una esperanza más grande que cualquier sufrimiento que yo pueda estar pasando en esta vida. Entonces, a modo de conclusión, la belleza de esta enseñanza de la segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg no es que se nos da una guía de cómo debemos vivir, sino la forma en la que nuestra vida es transformada desde ahora y aún más allá de la muerte. Los invito a que esta noche sean honestos con ustedes mismos y reconozcan su necesidad. Me enseño a mí mismo y me digo a mí mismo que debo reconocer mi necesidad. No nos engañemos pensando que podemos solos contra el mundo. No nos engañemos diciéndonos que estamos viviendo una vida buena y que lo que estoy viviendo es suficiente y que pues más adelante, ya cuando me falte poquito para morir, entonces es tiempo para buscar de Dios. No nos engañemos con eso. Lo de esta noche es un llamado urgente a mirar a Cristo. No busquemos en nuestras fuerzas la salvación, busquémosla en Él que ya la ganó por nosotros. Vivamos agradecidos, dejemos que la vida sea un reflejo del amor y no una carga, sino un gozo y una alegría. Sé que en algún momento has conocido, tú que me estás escuchando, has conocido a algunos cristianos, muchos, pocos, y por supuesto de ninguno de ellos es perfecto. Puedo asegurarle de que ninguno de esos cristianos busca ser perfecto tampoco, porque nadie en el mundo puede serlo. Pero también sé que has visto a algún cristiano o a una cristiana que es diferente a las demás personas, que tiene actitudes y formas de ser diferentes. Eso no es porque una iglesia o un pastor los obligue a ser diferentes, es porque han entendido esa parte fundamental de la vida, que es el agradecimiento a Dios. Y sus vidas, tan imperfectas como son, buscan, aunque sea de forma débil, vivir agradecidos. El catecismo nos enseña que el consuelo de la fe no es algo teórico ni lejano, sino una experiencia real. No es algo que se les pasa a otras personas que no están viviendo lo que yo estoy viviendo. No es algo que le pase a otras personas, es algo que tú también puedes disfrutar y que Dios quiere que disfrutes. Vivir cada día sabiendo que le pertenecemos a Cristo, que Él nos salvó y que nuestra vida entera puede ser un acto de gratitud, es algo tan cercano como real ahora mismo. Y eso nos prepara no solo para vivir con un sentido, también nos prepara para morir con paz, porque cuando llegue ese día podamos decir, del Señor soy, en vida y en muerte. Dios los bendiga.